¿Qué onda? Buenas noches o buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos de nuevo a este programa que ya tenía demasiado tiempo pues sin ser actualizado. Bueno, sí hay un capítulo pendiente que está grabado, pero que se subió, pero por problemas de derechos de autor lo bajé porque no le daba visibilidad total. Mi culpa por usar música con. Y pues mm, es un tema del que pues ya tenía pensado, ¿no? Ya lo vieron en el título. Y pues vamos a hablar de o recordar Marvel antes de Secret Wars, de este evento que va a suceder en el cine. Ya está confirmado que va a ser dirigido por los rusos. Eh, Vamos a tener Avengers Doomsday. Y estaba pensando en hacer este tema porque pues hace poco se supone que se debió haber estrenado Vengadores, la dinastía de Kang. Y pues lastimosamente, bueno, no lastimosamente, del vato se pasó de. La jugó el macizo, denuncias, del mal recibimiento de Ant-Man. Quantum Mania, terminaron echando el proyecto a la basura. Marvel tuvo que reestructurar, cancelar proyectos. En la serie, en la segunda temporada de Loki, como que medio intentaron arreglar las cosas. Eh, También el fracaso. Pues no diré que What If haya afectado, pero como que fue el parteaguas, como de que saben que la saga del multiverso ya tiene que cuello, ya tiene que acabar, ya tiene que irse. Y en lo personal fue una saga muy, pero muy desperdiciada porque no tuvo una dirección clara. Recordemos pues que tuvimos el inicio de WandaVision, Falcon el Soldado del Invierno, Hawkeye, What If. ¿Qué otra cosa anunció? Pues She-Hulk, Caballero Luna. Bueno, toda esta amalgama de proyectos. Pantera Negra 2, se viene Ironheart, tuvimos Agatha All Along. Toda esta infinidad de proyectos. La pésima serie Invasión Secreta, que es algo que también de lo que me quiero explayar. Bueno, continuando con este relato, muy mal, o sea, en picada cayó lo que fue la saga del multiverso. Hubo cosillas ahí interesantes como Deadpool y Wolverine, No Way Home. También tuvimos el Sonyverse intentando de colgarse de No Way Home. Estamos con la saga de Across. Ya por fin anunciaron Beyond. Y pues nada, vamos a darle y vamos a recordar esa pequeña Marvel antes del gigante que se convirtió y qué es lo que pueda pasar tras Doomsday y Secret Wars. Quisiera empezar que cómo fue que Marvel pues decidió hacer sus propias películas, porque se dedicaban a hacer pues eso, cómics y series animadas. Eh, ya habían intentado hacer películas como con la película Howard Pato, pues Blade con New Line Cinema, que les fue un éxito total. Tuvimos una película para televisión de Nick Fury, agente de Shield, está en YouTube. Una del Punisher. eh, Películas para televisión. De ahí salió la serie de Amazing Spider-Man. Lo pueden encontrar en Internet Archive. Veré si les dejo un enlace. Si no, más adelante actualizaré este video y dejaré un enlace porque yo la tengo en mi computadora la serie. Nomás que está sin subtítulos, así que se tendrían que
pues, generar por IA o si sabes inglés, chido. Y también tuvimos la serie El Increíble Hulk, que nació de un telefilm. Pues como ven, Marvel intentó hacer películas, pero ¿qué fue lo que hizo despegar esta ansia de que, ok, nosotros vamos a hacer nuestras propias películas bajo la dirección clara que vamos a tener y sobre los personajes que vamos a usar? Tras el éxito de X-Men, también tras el éxito de... bueno, la película de Hulk se podría considerar un éxito. Bueno, es interesante esa película. Ang Lee hizo un trabajazo. Tras el éxito de la trilogía de Spider-Man, a pesar de que de las películas de Sam Raimi, la 3 es la más floja, es la que más recaudó. Gracias a pues a Venom. Y fue cuando Marvel... también hubo otros que los motivaron, como el fracaso de Ghost Rider. También estuvo... lo que nunca he sabido si... perdón. Lo que nunca he sabido si Punisher de 2003-2004 realmente fue un fracaso. O sea, me hace muy buena película. Me tendría que poner a investigar sobre eso, si también eso influyó. Nada, que también querían sus propias películas. Marvel fue como de que, ok, vamos a hacer nuestras propias películas intentando imitar la fórmula de los cómics, que todos convivan en un solo universo, interactúen, hagan crossovers. ¿Qué pasa? La mayoría de sus personajes, en especial los más populares, Ghost Rider, Daredevil, el Punisher, en esa etapa el desconocido Blade, a pesar de que va a salir en la serie de los 90 de Spider-Man, X-Men, los Cuatro Fantásticos, Man-Thing con Lionsgate. Fue con Marvel como de que, ¿qué hacemos? O sea, ya habían tenido un intento de película con la película del Capitán América de los años 90. También, pues, también se me olvidó mencionar las películas de televisión del Capitán América. Bueno, volviendo a este relato, fue como de que, ok, ¿con qué empezamos? No tenemos a Spider-Man, ni a los X-Men, ni a Hulk, ni a Ghost Rider, ni el Punisher, ni Daredevil, mucho menos a los Cuatro Fantásticos. ¿Qué personajes tenemos que podemos usar? Bueno, pues Marvel empezó a financiar su propia película y que empezaron con por ahí un proyectito que estaba saltando en estudios desde hace muchos años de un personaje llamado Iron Man. Tuvo varios casts. El rodaje de esta película es interesante porque se dice que el guión se iba escribiendo a medida que se iba grabando la película. Rumores se dicen que probablemente fue uno de los factores que influyó a esto, que fue porque no pudo negociar con otros estudios de que hey, déjame usar tus X-Men, tu Spider-Man, tu Hulk, tu Punisher y que este universo ya tenga una base sólida. Pues no sirvió, no los dejaron y pues tal vez eso incitó vamos a reescribir. Y pues tenemos la famosa escena post créditos donde Nick Fury la filtrada o fue liberada, no recuerdo, donde Nick Fury dice de que no solo tengo que lidiar con arañas radiactivas, accidentes gamas y mutantes, sino tengo que lidiar con un niño rico que no quiere compartir sus juguetes. Y también tengo entendido que para financiar esta película tuvieron que venderle a un banco los derechos de que dame un préstamo, te doy como aval los derechos de estos personajes. Si fracaso pues te los quedas y los vendes, y si funciona pues me los devuelves y te doy el dinero que me prestaste. De hecho el chiste era financiar las películas con la taquilla de la película anterior. De hecho así financiaron The Incredible Hulk junto con el apoyo de Universal, los dueños del personaje. Es que ese es un tema gigantesco porque se dice que ya están con Marvel, pero que siguen en la Universal, pero que volvieron a Marvel, pero falso porque Universal sigue teniendo los derechos de Hulk, que es un temote, un tema muy grande. Volviendo, pues Marvel
Y también esta película pues tuvieron como directora Jon Favreau, que por lo que no lo recuerdan fue Foggy Nelson en la película de Daredevil de Ben Affleck. La, eh, fue el quien casteó, creo que fue él, quien casteó a Robert Downey Jr. como Iron Man, como Tony Stark. Esta película se estrenó y pues el resto es historia, la gente la amó. De hecho, en lo personal de niño para mí fue como de que, ¿qué pedo? O sea, él es el güey de las caricaturas, o sea, su película. Recuerdo que una vez cuando salí fuera de mi ciudad, mis papás me llevaron al McDonald's, no McDonald's, a un Burger King, hashtag, bueno, que por cierto Burger King te puede estar patrocinando aquí, y me dio una figurita y la rentamos en formato físico y me encantó, vaya, realmente una muy muy buena película. Y fue cuando Marvel dijo de que ok, este, hagamos el siguiente proyecto. Fueron con todo con Hulk. El Increíble Hulk es una película infravalorada a mi gusto, siempre ha sido de mis favoritas, y que de hecho por ahí hay un, se podría decir que cameo tratado de ser tapado con calzador del Hombre Araña, porque hay una teoría de que supuestamente se estaba formando un universo cinematográfico ahí oculto, y que por una de las pruebas es que en la película El Increíble Hulk eran los restos de la película de Hulk 2 de Universal, donde vemos el logo de la vieja Shield, que tiene sentido, o sea, que sí sean los restos porque pues la Abominación, el líder, pero está interesante. De hecho, sí se puede ver como alguien columpiándose en la batalla final, pero pues me estarían cagado que al final sí salgan y confirmen de que sí era el Hombre Araña, pero por problemas de derechos y de cambio de producción pues lo tuvimos que tapar con calzador. Estaría muy muy interesante eso. La película podría que se consideraría un éxito. Tuvimos Iron Man 2, que en lo personal es flojita, pero me gusta, es buena película. Y después Disney compró Marvel. Y pues ya tuvimos los siguientes proyectos, perdón. Thor, Capitán América, una de mis favoritas, y la película que lo cambió todo. En el año 2012, Marvel estrenó el mayor crossover en el cine de superhéroes. Una película titulada Los Vengadores. Neta, peliculón. Esta película es una mezcla de lo que es el universo Ultimate con la versión Chitauri y el 616 clásico, cuando los Vengadores se reúnen para vencer a Loki. Y a partir de ahí todos los estudios empezaron con su fiebre de universos cinematográficos. Y uno de esos que querían su universo cinematográfico sí o sí era un pequeño estudio independiente desconocido. Capaz ni lo conozcan. Se llamaba, bueno, se llama, o bueno, se va a llamar Warner Brothers. También tuvimos un universo fallido de los monstruos de la Universal. El Dark Universe, ese universo nació muerto. Que de otro universo tuvimos el de Fox, que creo que, bueno, First Class es mi primera generación. Que sí, una especie de universo cinematográfico, iba a ser el universo de X-Men junto con los Cuatro Fantásticos. De hecho, hasta lo habían confirmado. Un pedillo así. Y bueno, tuvimos en Marvel éxitos como Guardianes de la Galaxia. Tuvimos La Era del Tron, que fue, al menos para mí, de las películas que más me gusta. Tuvimos Ant-Man, que tiene todo esa gran elocuencia que maneja Edgar Wright. Tristemente, pues se tuvo que ir del proyecto. Pero pues, vaya, Marvel supo jugar bien sus cartas, usando personajes que realmente en ese entonces eran desconocidos y algunos eran odiados en los cómics, como Iron Man. Veníamos de Civil War, veníamos de cuando revive Thor después del Ragnarok.
que por si retoma el alias de Donald Blake, el doctor Donald Blake. Vaya, uno de los personajes más ciudadanos. También veníamos de la muerte del Capitán América. Y que retomaran este aire, este nuevo aire, es como que wow. Y luego, por ejemplo, yo soy de México. Yo crecí con el bloque de Jetix, yo que soy del 2000. Me tocó lo último, sí, me tocó esa transición de Jetix a Disney XD. En Jetix había un bloque que se llamaba Marvel Hora, un pedo así. Y pasaban las series noventeras de Marvel, incluyendo unos 2000 eras como lo que fue Wolverine y los X-Men, que es una de mis favoritas. Tenía un DVD de esos que compré en el supermercado, mi mamá me compró por 10 pesos. Y en mi caso, yo al ser niño 2000ero, conocí mucho a esos superhéroes de Marvel por sus series animadas. Y pues creo que para toda nuestra generación de los finales de los 90 y inicios de 2000 fue como un aire fresco, como de ver esta segunda vida de estos personajes, que para los que estaban en ese momento con los cómics y era como de que ¿cómo van a hacer una película de Iron Man? Este sujeto ha hecho cosas malas en los cómics y le van a dar su película. No, que no suena muy ridículo, pero no dudaría que alguien se haya hecho ese pancho. Viéndolo en perspectiva, creo que esta fue la primera revolución del cine de superhéroes que tuvimos. Antes de que se estancaran en una fórmula así, porque se estancaron en una fórmula. Y las películas de Marvel fueron dejando su identidad propia. Creo que de las pocas películas que siguen manteniendo identidad propia son Guardianes de la Galaxia. Doctor Strange, la primera, me gusta mucho. Sigue la fórmula de que protagonista le pasa a casa algo malo, aprende a ser humilde, se enfrenta a alguien con sus mismas habilidades y podemos... Sí, mentor muere y él se hace cargo de una gran responsabilidad. Sí tiene esta fórmula marvelizada, pero mantiene una identidad muy propia. Y desde que antes de que se nos hablara del multiverso, porque realmente quien incitó todo esto fue CW y Tierras Infinitas en el Arrowverse. Después donde siguió Sony con Spider-Man Into the Spider-Verse y Marvel queriendo una rebanada del pastel, mezclando el concepto del multiverso con las líneas temporales y Kang. Pues como dije, no se quedan cargando una rebanada del pastel y teníamos el multiverso. Pero antes de que sucediera todo esto, nos habían hablado un poco del multiverso desde Doctor Strange. Tuvimos unas grandes películas como Infinity War, Endgame, hasta chida, pero dura demasiado. O sea, no hay problema con la duración, pero se pueden hacer algunos retoques ahí. Pero igual es buena película. De 2008 a 2019, Marvel marcó un antes y un después en el cine de superhéroes. Claro, ya había películas que se empezaron a sentir más con una fórmula, pues claro. Y esto se notó más a partir de 2020, cuando tuvimos la serie de WandaVision, que es muy muy buena. A mí me gustó, salvo los capítulos finales que sí se va para abajo. Y ya vimos una Marvel que no tenía un rumbo así, no habían planteado el multiverso, íbamos a conocer personajes nuevos. Yo me emocioné por ver que íbamos a tener al Caballero Lunar, íbamos a tener a She-Hulk. She-Hulk era de mis personajes favoritos. De hecho, la serie animada de Hulk fue de mis favoritas. Continuando, pues Miss Marvel también es de mis personajes favoritos. No he visto en la serie, así que no la puedo juzgar. Tuvimos un especial magnífico con Hombre Lobo por la noche con Gael García. Esta referencia va para pues los que vieron Rudy Cursi, ya se la saben. Quiero que me quieras, no, o sea, clásico. Volviendo pues al tema, hay demasiados elefantes en la habitación y uno de ellos se llama
Invasión Secreta, que se convirtió en una maldita serie de televisión. Se nos había dicho que, se había comentado que al final de Capitana Marvel y de Far From Home había scrolls que no eran muy buenos, que la hija de Talos o una mamá así iba a empezar una revolución scroll, y probablemente ya ahí vamos a tener toda una, yo me imaginé que tendríamos toda una fase dedicada a la invasión secreta, porque es algo donde tienes mucho juego, pero vaya, pues Marvel al tener muchos superhéroes no se iba a saber de dónde cortar. Y hubiera estado interesante que en toda la fase 4 hubiera sido dedicada a presentar personajes nuevos, que en cierta parte lo hizo, pero también se quiso enfocar mucho en el multiverso, quiso tocar dos temas al mismo tiempo, que también se hubiera podido con tramas principales, pero con uno que nos hubiera llevado a también no se hubiese entrado en Secret Wars, que el aprovechamiento de que iban después de los Vengadores y empezaron a aparecer demasiados superhumanos, nos podría dar una certeza de que algo estaba pasando. Podría decirse que había scrolls encubiertos que se podían estar haciendo pasar obviamente por estos superhumanos, y esto pues detonar la confianza, y a falta de no haber Vengadores, todo se volviera un caos completo. Pero no fue así. No fue así. Desperdiciaron una historia muy buena, agradable en una serie que, hermano, lo habrías hecho animada si no querías pagar tantos cameos. Me da coraje pensar. Es de mis historias favoritas, Secret Wars. Secret Wars, esta invasión secreta. Sé que me estoy yendo muy a Marvel Studios, pero volteemos a los otros estudios. Bueno, empecemos por el origen. Marvel había iniciado sus producciones con un serial del Capitán América que nada que ver con Steve Rogers, y era la historia de un periodista. Después incursionó con una película de Howard el Pato. Tuvimos un piloto de Power Pack, uno de una serie que se supone que va a ser de X-Men, la desastrosa película Los Cuatro Fantásticos, y pues tuvo su éxito con Blade. Después llegó Fox y Bryan Singer con X-Men, que fue como llegar a romper madres. Después en el 2002, bueno, esto ya se había ticiado desde el 2001, pero en el 2002 llegó, creo que sí, X-Men fue la que llegó a romper madres y a demostrar de que se pueden hacer buenas películas de superhéroes, aunque Batman 89 y Superman 77, la serie con Linda Carter, la Mujer Maravilla, y la serie de Flash de los 90 ya habían demostrado que se podían hacer buenas producciones de superhéroes. Tras Batman y Robin, pues la vara había quedado muy floja. Y fue cuando en los del, como digo, si X-Men llegó a romper madres, Spider-Man era la que se necesitaba en esos momentos. Imagínate ser un adolescente, un niño en los 2000, vas al cine, empiezas a escuchar una banda sonora y nomás ves cómo empiezan a caer unas páginas mientras se va poniendo un fondo rojo y lees Marvel. Y no era que te cambie la vida, pero que es impactado porque la primera película de Spider-Man tiene unos diálogos que no diré que son malos, pero están curiosos, pero fue la película que marcó un antes y un después en el cine de superhéroes. Yo digo que antes de que llegara Christopher Nolan con su idea realista de hacer superhéroes, que eso creo que también fue un parteaguas para las películas de Marvel Studios, porque intentaban darle ese toque realista a personajes de ficción, que ok, está bien. Yo creo que pues está muy bien tratar de darle ese toque de realismo de las repercusiones que tienen sus acciones, si deben tener o no tener regulaciones, si el gobierno debe ir en contra de ellos, debe apoyarlos, todo muy interesante. Pero hermano, estamos hablando de que en sus versiones
del papel usan mallas. Y siento que otros los personajes pueden ser realistas. Batman, X-Men lo hacen muy bien. Spider-Man hubiera estado padre con los lanzarredes. La película de Hulk de Ang Lee, que es fantástica. Bueno, creo que en esos años ya se empezaban, no diré que hacer películas realistas, pero se les trataba de dar este toque edgy. De hecho, algo interesante de Hulk de 2003 es que Ang Lee se tomó tan en serio al parecer el hacer una película de cómics que literalmente hizo una película, un cómic viviente. Y a mí esas transiciones son brutales, a mí me gustan. Pues teníamos a Fox cosechando éxito con X-Men. Teníamos a Universal prestando los derechos de Hulk a Marvel. Veíamos como Sony le daba cierre a una franquicia al Hombre Araña para reiniciar otra para no perder los derechos. Viendo como Fox fracasó con los Cuatro Fantásticos, que digan lo que digan, al menos para mí, son muy buenas películas. Bueno, la primera, más que nada porque al menos a mí sí me gusta mucho ese diseño ese Doctor Doom. Está escrito pésimamente, sí, eso lo sé, es como otro Norman Osborn. Pero realmente, al menos el disfraz a mí me gusta. Y al menos en español latino, con escuchar esa línea donde tienes a Victor ya siendo el Doctor Doom diciéndole: Doctor Richards, prepárese para una clase de química. Así es como que fue, hermano. Efectivamente, al menos para mí, cine y la gran dinámica que manejan los personajes es realmente pareciendo la primer familia de superhéroes de Marvel. Es interesante. Que de hecho hay una versión ahí que se supone que es versión extendida, que solo sale en DVD, que tiene algunas escenas sueltas, extras que en la película lo hubieran añadido y dado un plus tweet gigantesco, hubiera sido perfecto. Y si nos damos cuenta, pues Marvel pues trata de cosechar, creo que esto ya lo dije, ¿o no? Bueno, Marvel trata de cosechar éxito con sus IPs, que creo que como empresa multimillonaria, creo que pues vas a tratar de conseguir la mayor ganancia que ya tienes, ¿no? Exprimiéndole lo más que se pueda. Pero antes, mínimo, sí se da una libertad que o te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Spider-Man 2, joyas. X-Men 2, excelentes películas. Tuvimos el fracaso de Daredevil, la pésima película de Electra. Tuvimos Blade 1 y Blade 2. O sea, vayan, las películas tenían su identidad propia. Hulk de Ang Lee, joya. Las películas tenían su identidad propia, cosa que con Marvel Studios, a finalizar la fase 2 y empezar la fase 3, se empezó a perder. Poco a poco se empezó a ver ese control de Marvel en las producciones de sus creativos, limitándolos. Creo que por ahí se escuché de que en las últimas películas de Marvel, por ejemplo en Capitana Marvel, le dijeron, en la película de Marvel le dijeron a la directora de que: hey, te estás poniendo muy nerd, no usas tantas cosas de los cómics. Y creo que al showrunner o director de Secret Invasion, no recuerdo, creo que le dijeron como de que por favor no leas los cómics. No sé si es este pedo de que porque Kevin Feige quiere tener su ego acá bien alzado y checado, como de que el único que sabe de cómics aquí soy yo. Y yo creo que cuando todavía estaba James Gunn en Marvel era de que, y tal vez el muchacho, pero pues no. Es triste porque pues las películas perdieron identidad. Thunderbolts, creo que se está hablando de maravillas de ella. Realmente se siente como una película para cines, porque también, si se dan cuenta, las producciones de superhéroes no diré que se ven chafonas, pero pues
se nota que realmente su enfoque va directamente al streaming. Colores apagados, no se aprovechan el poder actoral. No sé, siento que no sé, no sé, siento que ya no es lo mismo, y creo que siempre es por esos temas, esa comparación de que vaya, creo que aquí le quiero dar un poquito la razón a Martin Scorsese de que sí, son parques de diversiones, claro, también como películas superiores sí mueven emociones, pero realmente vaya, perdieron esa magia por el control que han puesto las empresas o los encargados de estos estudios a los creativos. Siento que si se les diera más libertad podrían hacer un trabajo fabuloso. Siento que Capitán América 4 con el director y el guionista adecuado puede haber sido una excelente película. Thunderbolts, o sea, simplemente sí, en su teaser promocionaban de que tenían a fulanito tal o fulanito tal y a perenganito de A24, pero realmente de esos escenas que veíamos en los backgrounds donde por ejemplo la escena de Florence Pugh donde se lanza y también se lanza el camarógrafo, es que vaya, creo que le da ese toque que en las películas habían perdido. Creo que por eso Thunderbolts está siendo ese éxito. No he visto la película, pero se están hablando maravillas de ella. Su fotografía, la dinámica de los personajes, que sí se siente como algo real. No tanto porque intente ser realista, pero se siente real por ese cariño, por ese esfuerzo. Lo último, no voy a decir spoilers, pero lo dicen que el último cachito de la película sí se siente como si Kevin Feige hubiera llegado, metido mano y ya está. Pero es como de que, hermano, la película, siento que las personas deben ir a ver Thunderbolts, porque siento que Marvel debe de saber que queremos más de esa película, las películas más, no diré que más personales, pero que realmente que se sienten que no simplemente son pantallas verdes y pantallas azules. Tocan un tema tan importante como, al menos para pues, yo que soy generación Z, que es la salud mental, como estudiante de una carrera que se enfoca en eso. Siento que es interesante que se esté tocando, porque también estamos hablando de que es una película post pandémica y que está tocando un tema tan importante como lo que es la salud mental. Y vaya, yo creo que ya todos saben quién es el personaje que sale ahí, el que se supone que podría decirlo es el villano de la cinta. Vaya, estoy hablando de Sentry, ya sabemos cómo es todo este duelo de Sentry, Robert y lo que es el vacío. Para los que leyeron El asedio a Asgard y otras historias saben lo caótico, si saben cómo nació el origen de este personaje, que es algo super mega ultra meta referencial. O sea, dieron en el clavo al momento de hacer la película de Thunderbolts. Y con, bueno, una pausa muy abrupta, y volviendo, en Thunderbolt es, vaya, una película que, como dije, debemos verla en el cine cuando salga en Disney Plus, reproducirla para que vea Marvel, que realmente queremos más películas así. No Way Home y Deadpool y Wolverine, me parecen siempre muy buenas películas. A mí me gustó mucho Deadpool y Wolverine, más porque, como dije, pues todos los niños me tocó ver Electra en DVD, rentar las Cuatro Fantásticos. Sí, agradecí los cameos, pero siento que Deadpool y Wolverine pudo haber sido una historia que pudo haber dado para más. No Way Home también es historia que pudo haber dado para más. Porque se sienten como que se quedaron en guiones borradores, pero supieron desarrollarlo con el tema multiversal, con la participación de los Spider-Man para un desarrollo a Tom Holland, y ahora sí tener al espectacular Spider-Man que debimos tener desde Homecoming. Que Homecoming es una película muy, en mi opinión, infravalorada. A mí me gusta mucho, pero
pues ajá, su desarrollo y cosas así, ajá. Bueno, volviendo a Thunderbolts, bueno, más bien volviendo a estas películas, Deadpool y Wolverine es una película que me gustó, pero pudo dar más. Su hilo conductor está muy padre, pero pues, como dije, se siente que se quedó como en una especie de borrador. Recordemos que la película se empezó a rodar en la huelga de escritores y de actores, y es como de que fue como que fuck it, a trabajar con lo que tenemos, ni pedo, o sea. Y Thunderbolt llega y realmente, como dije, da ese toque de frescura a Marvel, como que, ok, estos chavos hagan lo que tengan que hacer y lo lograron. De hecho, no hay momento que no entre internet y vea un fanart de los Thunderbolts, de Sentry, de Yelena, de Red Guardian, edits, memes con escenas de las películas grabadas todavía desde teléfono. Vaya, creo que Thunderbolts, no me quiero arriesgar a decir que Thunderbolts es la Iron Man post pandemia, pero si es el antes y un después que me hace tener esperanza de que Doomsday y Secret Wars, a pesar de ser películas evento, van a ser películas que van a traer, que van a tratar de hacerlas mejor. Ya han estado empezando a rodar en locaciones externas, eso está muy bien. Sigo diciendo que la aparición de Robert Downey Jr. como Doctor Doom no te agrada para nada, pero como puede ser que Marvel ya estaba muriendo, se estaba odiando, pues necesitaban atraer a la gente nuevamente a cines y pues ajá, tenían que hacerlo. Y hablando sobre esto, también me gustaría mencionar la pequeña tramita que se supone que iba a ser Vengadores, la dinastía de Kang. Se supone que pues uno de los Kang, varios Kangs iban a ser los villanos principales, iban a enfrentar a los Vengadores. Este iba a tener la custodia de la sagrada línea del tiempo. Se supone que bueno, el Kang que murió en Ant-Man Quantumania regresaría, sería realmente el villano final y se revelaría que mantenía la sagrada línea del tiempo aislada del resto del multiverso para evitar la aparición de Victor Von Doom, lo cual no me cuadra porque es como de que ok, pero entonces ¿por qué tenemos más variantes de Victor Von Doom si se supone que es alguien tan peligroso? Tal vez el de esa línea de... Ah, ya saben cómo hizo Marvel, que mezcló el tema del multiverso con las líneas de tiempo. Sam Raimi lo arregló en Multiverse of Madness con las diferentes tierras unidas por diferentes hilos. No me estoy haciendo referencia a la red de la vida. Después todos retomaron ese concepto en Across the Spider-Verse que no me gustó y justificaron la red de la vida. Pero bueno, son películas. Sí, son caricaturas, hijos, no estás chingando. Pero pues ya vieron lo que pasó con los problemas con este chavo. Ay, ni me acuerdo cómo se llamaba el actor que iba a ser de Kang. Nathaniel Myers. Y pues recurrieron a Doctor Doom. Pues sí, se van a dar bien en Secret Wars. Y es interesante porque pues tenemos el vacío. Yo tengo la teoría que probablemente el vacío terminará siendo como la base para el Battle World. Aunque quién sabe, estaría interesante que sea la base del Battle World. Que va a ser Victor Von Doom. De hecho se supone que también vamos a tener una aparición del Beyonder. Quién sabe si ahora sí la vamos a tener. Porque también recordemos que Secret Wars, la original, es una historia de los 80. Que creo que realmente se considera como el primer gran crossover entre personajes. Y también me atrevería a decir que... bueno, no me atrevo a decir, de hecho se sabe que una de las funciones de esa historia era para vender juguetes. Tuvo una secuela, supuestamente se dice que hubo una Secret Wars 3, pero no sé qué tan real sea eso. Y tuvimos 2015 la Secret Wars, que no confundir con la otra Secret Wars, que es un cómic
donde Nick Fury, Latveria y otras cosas, búsquenlo por ahí, desde 2004. Ese se llama Secret World, ya saben, títulos ingeniosos por parte de Marvel. En 2015 tuvimos una Secret Wars. Esta Secret Wars se encargó de hacer como un borrón y cuenta nueva para Marvel, de reiniciar su continuidad, como lo que fue DC Comics con la Crisis en las Tierras Infinitas y con el Flashpoint en el 2011. Y creo que esto podría también tomarse como una decisión corporativa para que los cómics se asemejaran un poco más a las películas y así atraer a quienes miraban las películas a leer los cómics. Salió mal. Tuvimos al New All Different. Medio la salvó. Tuvimos Legado. Nunca supe qué pasó con esa serie, porque inició con los Vengadores de 1.000.000 antes de Cristo. Y se supone que en Fresh Star fue que... Ya y no supe, quiero pensar que fue Fresh Star lo que realmente ayudó a la compañía. Pues como se dice, a flotar, a realmente a recuperar ese prestigio en las historias. Y creo que es ahora, volviendo a las películas de Marvel, creo que Marvel está intentando de volver a sus orígenes, dar esa creatividad. Creo que una de las piezas más importantes para esa creatividad va a ser la película de Los Cuatro Fantásticos. Una película que en serio yo espero con ganas. A mí me encantan Los Cuatro Fantásticos. De hecho, una de sus series favoritas. Mi serie favorita de ellos es la de Los Cuatro Fantásticos. Los héroes más grandes del mundo. Que es como trata de imitar el anime. Que toma un poco la historia de... pues más bien de la película, porque en la intro vemos a Víctor con ellos yendo al espacio y pues lo que pasa con la película, porque recordemos que Víctor en la película le quería pedir matrimonio a Susana Tormenta en el espacio. Creo que también la serie surgió como para promocionar la película, o fue al revés, ay no recuerdo. Cuatro Fantásticos revivirá el cine de superhéroes. Esperemos para bien. Viendo Thunderbolts y se buena postcrédito que spoilea al final de los Cuatro Fantásticos. Nos da este parteaguas de qué tipo de calidad ya podemos esperar. Con Cuatro Fantásticos reestructuraron todo el proyecto, lo convirtieron en una tierra aparte. Con este toque, no diría que steampunk, pero yo sí se le da un toque muy cassette punk. Búsquenlo, es un tipo punk muy fabuloso. A mí me encanta el cassette punk, que pues es el retrofuturismo. Y vaya, creo que Marvel, no debería tener mucha fe ni muchas expectativas a la empresa multimillonaria, pero espero poder ver una muy buena película. Nos están preparando para algo grande. La película va a salir semanas después del estreno de Superman. Otra película que planea traer la reinvención de los superhéroes, de un superhéroe clásico al mundo moderno. Por segunda vez de Man of Steel. Le fue mixto. Pero Superman de James Gunn, Cuatro Fantásticos. Yo digo que Thunderbolt fue el cale antes de Fantastic Four, de que hoy vamos a ver si vamos a estrenar esta, a ver si no la cagamos. Y les fue muy bien. Y creo que con Cuatro Fantásticos ya iban muy a la segura. Creo que eran más a la segura. Espero que puedan estar a esa altura. Como dije, el cine de superhéroes se quedó estancado. Muchos lo consideran las nuevas películas de vaqueros. Puede que tengan un poco de razón, pero realmente espero no equivocarme de que ahora los estudios son los Marvel Studios y Warner Brothers con DC Studios, dirigido por Peter Safran y James Gunn.
Sí, creo que se llama así, Peter Safran, el que está junto con James Gunn en DC Studios. Bueno, nos planean traer estas reinvenciones de estos héroes clásicos por parte de Marvel, la primera familia de superhéroes. Que hay dos versiones de cómo surgieron. Una fue de que una que contó Jack Kirby de que estaban vaciando Marvel. O creo que todavía era Atlas Comics. Creo que sí era Atlas. Creo que ya había pasado a ser Marvel Comics. No recuerdo. No recuerdo. Y estaba Stanley llorando y Jack Kirby le dijo de que, güey, ¿qué pasa? Y de que, güey, ¿qué era de que le dijo, güey, no voy a poder pagar la renta y esto? Y en el caso de que, pues que eran los Cuatro Fantásticos, no directamente, pero pues que eran los Cuatro Fantásticos. La otra versión es que Stanley dijo a su esposa de que, oye, pues si ya van a cerrar la compañía, haz la historia, cierra, vas a escribir una última historia. Y es por eso que, por ejemplo, John Storm sería en la apología a la historia de superhéroes. Ben Grimm o La Cosa o La Mole, como te gusta llamarlo, hace alusión a los cómics de monstruos que publicaba Marvel. Y Susan Storm y Reed Richards hacen referencia a los cómics Young Romance que publicaba la editorial en esos años. Y la otra versión es de que creo que el director de DC Comics que está jugando golf, creo que con el de Marvel, dijo de que, oye, mira, tengo un éxito con Liga de la Justicia. Y fue como de que necesito que me hagan una historia como Liga de la Justicia. Y también ahí nacieron los Cuatro Fantásticos. Y lo bonito de los Cuatro Fantásticos es que, vaya, trata de tomar un aspecto más realista. De hecho, por si quieren saber un poquito más, aquí en este canal tengo un podcast dedicado a los Cuatro Fantásticos. Y dejen claro un video que también tomé como referencia a los Cuatro Fantásticos, donde Negallo, no, Negallo no. No me acuerdo del canal, pero ahí está el link para que lo puedan también ver y se den una idea de los Cuatro Fantásticos, porque son tan geniales. Tremendo spam, no pagado y promocionado otro canal más grande que el mío, pero pues, ajá. Vaya, tuvimos la primera familia de Marvel. Después de ello, Spider-Man, X-Men, Hulk, Vengadores, el regreso del Capitán América. Los Cuatro Fantásticos nos presentaron, por decir, el primer superhéroe afroamericano que viene directamente de África. Que la historia nos retratan que viene de un país súper avanzado, que pues a prueba los Cuatro Fantásticos tuvimos a los Inhumanos, al Doctor Doom, a los Skrull. Vaya, plantó muchas de las semillas que ahora Marvel debe agradecer y espero que le den el trato que se merecen estos personajes en su nueva película, porque han sido muy dañados. A pesar de la película de primero Los Cuatro Fantásticos, siento que hay que tener ese proyecto. Gracias a Thunderbolts nos dio una probada de que realmente cuando los estudios tienen miedo y se lo proponen y dejan a los creativos ser creativos, se pueden hacer buenas películas. No los demostraron de ser de una manera con The Suicide Squad, con Peacemaker y con Creator Commandos, pero ellos son proyectos personales de James Gunn. Y esperemos que con Superman lo haga bien. No sé, siento que no toqué completamente el tema que quería, de que es recordando el UCM antes de Secret Wars, y me desvié mucho, pero creo que es importante al menos decir estas palabras. Yo crecí con el cine de superhéroes y son de mis películas favoritas, realmente, no voy a mentir. Y estoy emocionado por lo que pues, nos pueda deparar y nos puedan preparar para estas películas en el futuro. Y pues nada, ¿qué puedo decir? Creo que es todo lo que voy a decir. Esperemos a ver con qué nos pueden sorprender en julio con Fantastic Four. Y ver qué tal le va a ir a Marvel con Doomsday y con Secret Wars, que también se dice que por ahí que puede servir como reboot. Y aparte tenemos ese plan de 10 años que se dice Kevin Feige que tiene para los X-Men. Así que tocó esperar y ver qué es lo que nos van a demostrar. Esto fue todo por mi parte.
tenía ganas de grabar. Es terapéutico. Me gusta compartir las cosas que a mí me gustan con ustedes, a pesar de que no importa que los escuche una persona. Ese es bueno. Pues nada, sería todo por mi parte. Quiero aprovechar vacaciones largas para ahora sí invertirle bien, mínimo dejar algunos episodios grabados. Y pues nada, en mi descripción van a estar mis redes sociales por si alguien me quiere seguir. Si te gustó este episodio, comenta. Si me vienes, si dices, ¿sabes qué? Me gusta, pero este podcast pueden postar todo en YouTube. También abajo te voy a dejar el link para que lo escuches en Apple Podcast, obviamente en Spotify. Y pues nada, fue todo por mi parte. Espero que hayas disfrutado en tu tarea. Estabas limpiando, estabas comiendo. Pues nada, buenos días, tardes o noches, no importa cuando estés escuchando esto. Y pues que la pases bien. Zaracatoyo, Gua, diría el legendario Yayu Gutiérrez. Y hasta la próxima.